El golpe de Estado de abril de 2002 impactó profundamente el panorama micro y macroeconómico venezolano. El comandante Hugo Chávez diseñó y proyectó una nueva arquitectura económica, espacial y social de Venezuela, colocando al pueblo en el centro de todas las políticas desarrolladas por el Sistema Público Nacional. Estas políticas y planes han sido profundizados por el presidente Nicolás Maduro Moros con el objetivo de diversificar la economía y alcanzar una plena recuperación económica en un contexto de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, su moneda y estabilidad democrática. Hoy, a 21 años de abril de 2002, más que nunca, la autogestión de los recursos económicos y la estabilidad institucional son vitales para la continuidad del proyecto político bolivariano. Soy Andrea Mieri Terán y les acompañaré durante este episodio especial de Datos Bancoex. Comenzamos. Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. Le queremos a Chávez. Chávez es el presidente de Venezuela y el pueblo lo ama. Este es nuestro sueño, son nuestros hijos. Queremos a nuestro presidente. El pueblo venezolano recuerda el 11 de abril de 2002 y el llamado a movilización de la autodenominada sociedad civil, quienes no eran más que líderes opositores en alianza con Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV. Aunque existen documentales que registran los hechos de violencia perpetrados por la dirigencia opositora, en este especial profundizaremos en el impacto que tuvo el golpe de Estado en abril de 2002 en la economía venezolana. Mira, los hechos políticos logran crear primero una reducción del PIB en un 12%. Para los que no tienen idea, el PIB es todo lo que es la producción nacional, es decir, perdimos más del 10% de la producción nacional. Hubo escasez en el tema de alimentos básicos y los servicios no funcionaban. Eso no solamente fue un paro de más de 2 meses, el cual influyó también en que no existieran los transportes, no existían los medios de comunicación, no funcionaban en un 100%, y eso creó un descontento a nivel nacional. El venezolano prácticamente perdió su calidad de vida en esa época, producto de todo el proceso, de todo este paro de 2 meses aproximadamente. Las leyes habilitantes fueron parte de las excusas usadas por la oposición para promover un cambio de gobierno y sus líderes consideraron antidemocrática la actitud del gobierno del presidente Chávez, alegando que el paquete legislativo era anticonstitucional. Por esta razón, la patronal Fedecámaras convocó a un paro nacional en diciembre de 2002, acción que fue respaldada por la CTV, principal sindicato obrero del país. En mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso. Bueno, mira, hay que ubicarnos en el contexto histórico, efectivamente, previo a la entrada en vigencia de la ley habilitante, ya existía todo un proceso de desestabilización por parte de la oposición y los sectores de la oposición conjuntamente con el sector empresarial. Y con ello se permitió, facilitó, ¿verdad?, la posibilidad de otorgarle financiamiento al sector empresarial para la producción de bienes y servicios con miras a la exportación, bienes y servicios no petroleros. Sin embargo, a la larga quedó demostrado que esas leyes que se dictaron en el marco del habilitante, lejos de perjudicarlo, los benefició. Y hay múltiples ejemplos al respecto. Y tan solo te menciono, por ejemplo, la ley, el decreto de rango con fuerza de ley del Banco de Comercio Exterior. Esa es una ley que se dictó en el marco del habilitante y favoreció al sector empresarial. Sin embargo, esa no fue el sentido que le quiso dar la oposición, sino utilizarlo, como bien lo señala, como una excusa para venderle esa idea de que la misma serían el detonante o la causa para la declaratoria de una dictadura, si se quiere, contraria a los intereses del sector empresarial. El desarrollo de las políticas económicas depende de la estabilidad político-institucional de la nación.
Por ello, los líderes de la revolución se mantuvieron firmes durante estos días, jugando un papel fundamental junto al pueblo venezolano para la restitución del gobierno constitucional. El entonces presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, hizo visible los actos de la oposición, labor fundamental para generar las alianzas que demostraron política y legalmente que en Venezuela estaba ocurriendo un golpe de Estado. Para ese momento, William Lara era el presidente de la Asamblea Nacional y obviamente el vicepresidente era Diosdado Cabello. Con la ruptura del hilo constitucional y el derrocamiento del presidente Hugo Chávez, entra a gobernar de manera de facto Pedro Carmona Estanga. Pedro Carmona Estanga estuvo por 28 horas en el poder y con 28 horas dejó sin efecto la Constitución, derogó leyes y suprimió nada más y nada menos que los poderes públicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, William Lara fue una persona que se mantuvo, ¿verdad?, en su posición como presidente de la Asamblea Nacional y eso facilitó, ¿verdad?, la juramentación del vicepresidente Diosdado Cabello, que a la vez queda en el gobierno por 72 horas y permite, ¿verdad?, una vez que recuperan o se logra salvar al presidente Chávez, que él retransmita o transmita el poder nuevamente y con ello recobrar el hilo constitucional del país. Le explico y le agradezco la oportunidad para desmentir la mentira que está propalando el ciudadano Pedro Carmona Estanga, quien acaba de decir en CNN que él tiene control del Palacio de Miraflores aquí en Caracas. Yo soy William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, y le estoy hablando desde las oficinas del Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno ubicado en la capital de Venezuela, Caracas. Darío Arismendi, ¿cómo estás, colega? Te habla William Lara, periodista venezolano, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 234 del texto constitucional venezolano establece que las faltas temporales del jefe del Estado son suplidas de manera automática por el vicepresidente de la República. El actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, junto a otros diputados y dirigentes, encabezarían las movilizaciones populares en una alianza cívico-militar sin precedentes que generó la presión necesaria para la rendición de la oposición y el regreso de Chávez a Miraflores. Gracias a los líderes revolucionarios y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se logró recuperar progresivamente los poderes públicos, desplazando así de Miraflores y de la Asamblea Nacional al gobierno de facto. Atención a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela. ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, lo juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y el pueblo soberano se lo premie, de lo contrario que se lo demande. Para el segundo trimestre de 2003, Venezuela tuvo un crecimiento continuo desde el inicio de la estabilización política que permitió un incremento del Producto Interno Bruto de un 76%. Después del paro de diciembre de 2002, en el cual la economía tuvo un proceso de recesión y una pérdida del 10% del PIB, con el alto desempleo que existía y todos los procesos de adquisición de productos básicos, el Ejecutivo Nacional incrementa el salario mínimo gracias también al producto del crecimiento de los precios del petróleo. Hace un incremento del salario mínimo, adicionalmente regula los precios de ciertos productos básicos que eran difíciles de adquirir a clases bajas de la sociedad. Entonces, eso ayuda también al proceso del incremento de la demanda de productos del sector de toda la economía y ayuda a lo que es incrementar todo el aparato productivo, todo el nivel de consumo que conlleva, entre otras medidas, a ayudar a incrementar el crecimiento de la economía nacional. Y si lo llevas ahorita, el presidente Nicolás Maduro, aprendiendo de esa experiencia, crea la Agenda Económica Bolivariana, con sus 18 motores, que abordan desde el turismo, la agricultura, ciencia y tecnología, exportaciones. A la vez que el gobierno de Estados Unidos y la oposición venezolana incurrían en acciones injerencistas, el gobierno bolivariano desarrollaba un conjunto de estrategias económicas y políticas en defensa de la patria.
entre ellas la reconversión monetaria de 2007, que buscó alcanzar una mayor eficiencia en el sistema de pago, con el fin de reducir la tendencia del uso per cápita del papel moneda, simplificar el cómputo de las transacciones económicas, facilitar el registro contable y los manejos financieros y presupuestarios del país. Desde estos años hasta 2012, Venezuela tuvo el tercer, segundo y primer salario mínimo más alto de América Latina. Una época en la que incrementó el turismo social, la formación académica y técnica para la profesionalización del pueblo. Se diversificó la fuerza productiva nacional y se reconoció a la nuestra como una de las sociedades más felices del mundo. Ya para mediados de 2007 cayó sustancialmente el índice de desempleo a 8.3, comparado con el 18.4% en junio de 2003. Primero, durante todo lo que es la década de los años 2000, hubo un incremento de los primeros 7 años de forma progresiva del precio del petróleo. Eso ayudó a lo que fue el incremento de los salarios mínimos, los incrementos de las transacciones a nivel bancario. La economía se sentía un crecimiento, un auge a nivel que permitió, como quien dice, el incremento de la demanda de consumo, la ayuda a la adquisición y al incremento de la canasta básica para esos años. Pues. Entonces fue como un proceso de recuperación que ayudó, como quien dice, al venezolano común y a toda la sociedad. Eso ayuda a que se pudiera revisar de forma continua todo el tema del salario, y el salario siempre estuvo incrementándose acorde a un salario digno con respecto al resto como en años anteriores. Eso ayuda a que se incrementara toda la adquisición de productos básicos y de productos a nivel general, y ayuda a todo ese crecimiento de toda la economía nacional. Durante el 2003 a 2007, motivado al incremento continuo de los precios del petróleo, el sistema financiero a nivel general tiene un incremento, principalmente el sector bancario y el área de las aseguradoras. Se propicia un periodo donde hubo mayor cantidad de depósitos y el área crediticia fue accesible para todo el sistema, para toda la economía nacional. A 2 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, el gobierno de Estados Unidos declararía a Venezuela como una amenaza inusual contra su territorio, iniciando así una serie de medidas coercitivas unilaterales con el único fin de derrocar al gobierno bolivariano. Sí, yo parto de la idea de que las medidas coercitivas no es una sustitución de la guerra, es un instrumento de la guerra. ¿Okay? Es una forma de hacer la guerra contra un país que, en cierto modo, tenga oposición a los Estados Unidos o a la Unión Europea. Y evidentemente, esto ha destruido no solamente la economía, sino las instituciones del país. Y ha afectado no solamente al Estado, sino también al sector privado. Porque el Estado simplemente ha dejado de cumplir en buena parte, ¿verdad?, su labor social, su labor social y política, porque evidentemente no contamos con los recursos suficientes para poder afrontar lo básico. O sea, lo básico de un Estado es salud, alimentación y educación. Y simplemente cuando usted le corta eso a un Estado porque políticamente no estás a favor de él o simplemente no te apoya, entonces usted lo que está cometiendo son actos de crímenes de lesa humanidad. No, Venezuela sufre, no sé la palabra, no hay que usar eufemismos, sufrimos 900 y tantas medidas coercitivas unilaterales, afectan, y si uno ve estadísticamente la economía venezolana, su reducción en los últimos años es producto de eso. Entonces sí, claramente afecta nuestra economía y es para generar un cambio político que, gracias a Dios, la recuperación económica ha terminado de desmontar. Estas medidas coercitivas funcionaron para reestructurar la banca pública en Venezuela, orientada a la gestión soberana de los recursos financieros, lo que permitió la protección de los recursos económicos del pueblo y una mayor amplitud de la acción del Estado en la economía. En la actualidad, principalmente el apoyo a sectores económicos de exportación no tradicional es lo que ha permitido, como quien dice, que exista un mayor crecimiento económico a nivel general. En vista de no tener el mismo crecimiento de los precios del petróleo como en los años 2002 a 2007,
el apoyo al sector no petrolero es lo que ha ayudado a este crecimiento de todo el sistema económico venezolano. Un dato interesante que a veces pasa por alto es que el Carnet de la Patria y el Sistema Patria creados por el Estado venezolano durante la presidencia de Nicolás Maduro Moros tiene como objetivo la compilación de datos socioeconómicos de la población para mejorar la gestión del Sistema Nacional de Emisiones Bolivarianas y el de los comités locales de abastecimiento y producción CLAB. En conjunto, una mayor presencia de la población en la banca nacional y el sistema Patria son herramientas tecnológicas de avanzada que promueven el empoderamiento y la inclusión financiera, además de fomentar la organización social de las comunidades. La economía va atada al petróleo. Si la producción petrolera aumenta y logramos colocar nuestros productos petroleros en mercados internacionales, obviamente eso va a repercutir en nosotros evidentemente en lo económico, porque eso va a permitir mayores ingresos y esos ingresos puede a la vez diversificarse en sectores de la economía no petroleros que ayuden a generar mayor riqueza. Por eso yo siempre hablo de que el presidente de la República tiene esa visión, la producción nacional no petrolera, intensificarla, o sea, aumentarla y sobre todo el sector es con miras a la exportación, para diversificar la economía, que es un término trillado que tú lo oyes repitiendo y repitiendo permanentemente, pero que indudablemente esa es la salida, pues la búsqueda de esa diversificación de nuestra economía, o sea, una economía que tanto el sector manufacturero, el sector industrial, el sector alimento, el sector agrícola y por supuesto hasta el turismo, pues, que podamos nosotros tener distintas fuentes de ingresos, no atados al petróleo porque sería la fuente que nos daría el recurso, pero ¿verdad? Buscando la manera de que esos recursos se destinen hacia eso. Que con la recuperación económica que ha tenido Venezuela, y eso sí lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice la CEPAL, de lo que nos hemos venido recuperando económicamente, ha venido generándose una recuperación de la popularidad y de la confianza en el gobierno bolivariano, en el presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en solucionar la situación. Que iniciaron otros, pero que como gobierno tienes la responsabilidad, la tarea de buscar la solución. Porque tienes dos opciones, o te rindes o lo solucionas. Entonces eso es positivo por varias cosas, ¿no? Primero porque generas esa estabilidad, hay confianza en el futuro. La gente ya sabe, bueno, el gobierno tomó una serie de decisiones, la agenda económica bolivariana está teniendo resultados y se prevé continuidad en eso. O sea, entonces eso genera confianza tanto en el pueblo, pero también está generando confianza en inversores internacionales que están llegando a invertir en el turismo, a invertir en las empresas básicas, a invertir en el petróleo. Entonces la continuidad del gobierno también para ellos es un seguro. Entonces todo eso va ayudando a tener unas expectativas muy positivas para el 2024. En una economía, por supuesto, sana, en una economía ordenada, donde el Estado juega un papel fundamental, no queriendo decir con eso que el Estado, que sea un Estado intervencionista al 100%, pero sí que tenga una participación, ¿verdad?, decisiva y sobre todo orientadora hacia esos sectores de la economía privada, que sea Estado con sector privado. Comprender y conocer nuestro pasado nos permite entender el presente y el futuro. Los alcances de las políticas diseñadas por el presidente Chávez y continuadas por el presidente Nicolás Maduro son muestra de que las acciones económicas implementadas hace 20 años siguen dando frutos en la configuración y estructura del Estado. La Venezuela del futuro se está construyendo desde el presente, resultado de una visión estratégica que inició la Revolución Bolivariana. La economía no es simplemente una ciencia para estudiar estadística y números. La economía se refleja en la estabilidad de un país. Desde Datos Bancovex, informamos para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del Eximbank de nuestro país. Soy Andrea Mier Iterán y esto fue Datos Bancovex.